Bueno, buenas tardes a todos. Como dijeron en la presentación, yo soy Paula Vargas, soy la directora de Privacidad y Políticas Públicas en Meta para América Latina y Canadá. Y bueno, tengo el gusto de estar con mis estimados colegas y gracias, Marie Claire, no te veo, pero por todo el esfuerzo enorme que hiciste para lograr esto y que estemos hoy acá. Y nos invitaron a conversar un poco del futuro de la profesión, ¿no? Nada más ni nada menos, en el contexto de inteligencia artificial. El año pasado hablamos de inteligencia artificial y cómo las empresas, los equipos legales de las empresas, Microsoft, Globant, Meli, Meta, estaban encarando estos desafíos, pero este año vamos a hablar más de los estudios jurídicos, de qué está pasando dentro de los que ejercen la profesión y prestan servicios legales. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar este panel, a discutir el panel, era un tema muy puntual. Yo hago privacidad, Diego también, todos acá somos expertos en privacidad. Y empezamos a hablar de temas como confidencialidad, el uso de inteligencia artificial, la confidencialidad, el privilegio. Y de repente vimos que se abrían un abanico de temas en el uso de las nuevas tecnologías, sobre todo de inteligencia artificial generativa, en el contexto de la gestión profesional y de la gestión de un estudio. Y entonces, bueno, ampliamos el scope de lo que vamos a conversar en el panel. Y la verdad es que también en esas discusiones preparatorias vimos que, por un lado, genera toda esta adrenalina de ver un futuro que ya está muy, muy cerca, que no hay mucho tiempo tampoco para prepararse demasiado. Y eso genera adrenalina, también puede generar miedo, pero el mensaje que queríamos pasar acá es que, obviamente, siempre se dice el miedo paraliza y lo que queremos es un mensaje de acción. Hay que empezar a activar, hay que moverse, hay que avanzar hacia repensar en todo caso el modelo de la profesión. Y bueno, acá están los colegas que nos van a mostrar ese roadmap de movimiento y hacia dónde y cómo nos movemos. Y Flor, empiezo con vos. La primera pregunta, un poco parte de la introducción. ¿Qué están viendo en el impacto que trae, sobre todo la inteligencia artificial generativa y algunas otras tecnologías, como, no sé, los dispositivos y demás, en el futuro y en el ejercicio de la gestión de un estudio jurídico? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este panel. La verdad es que se habla mucho del impacto de la inteligencia artificial en el modelo de negocio de los estudios. Quizás se está poniendo mucho el foco ahí y muchas veces cuando pensamos en el modelo de negocio de los estudios jurídicos, muchos piensan solamente en el tema de el esquema de facturación por horas, que tanto se habla de esta forma de facturar los honorarios de los estudios, pero la verdad es que el impacto de la inteligencia artificial afecta como varios ejes, ¿no?, de los modelos de negocios y nos invita a repensar la forma en que los estudios prestamos nuestros servicios. Por un lado, es cierto que las herramientas de inteligencia artificial afectan un tipo de tareas que se hacen mucho en los estudios jurídicos, que son más bien objetivas y repetitivas, y esas tareas se ven muy impactadas por la inteligencia artificial y se puede pensar que se reduce mucho el tiempo que llevaba a hacer esas tareas. También es cierto que estamos en un periodo de transición y que hoy la inteligencia artificial no es que ya nos devuelve un resultado perfecto, que no necesita revisión, que no necesita curación. Lo cierto es que hace muy rápido la tarea, pero después la supervisión humana, el ojo crítico, la experiencia todavía tienen que estar ahí, pero bueno, vemos cómo cada vez más rápido las inteligencias artificiales van superándose día a día y produciendo mejores resultados, entonces ahí hay que poner el foco. Después existe otro tipo de servicios que prestamos los estudios jurídicos que son mucho más subjetivos, mucho más artesanales, donde los estudios damos mucho más valor agregado, que obviamente la inteligencia artificial también va a intervenir en esos estudios, en esos tipos de trabajos, pero allí todavía los estudios aportamos muchísimo valor, muchísimo
criterio jurídico. Entonces, seguramente la facturación por horas se ve afectada, sobre todo en la primera parte de los trabajos, y se pueda pensar en cómo facturar eso de una manera un poco más predecible para los clientes, tal vez por, no sé, por tipo de trabajo o por, no sé, abonos, algún tipo de facturación diferente. El otro tipo de tareas me parece que todavía va a requerir una facturación por hora. Después también lo que tenemos es un impacto en lo que es los talentos, ¿no? Los talentos de los estudios jurídicos y sobre todo aquellos estudios que tienen una pirámide con una base muy grande de abogados juniors, también tienen que pensar en cómo esa pirámide, un poco la inteligencia artificial la achata y quizás ya no se requiere tanto abogado junior y tal vez haya que pensar en cómo se reconvierten. Vas a necesitar quizás más un equipo de legal operations más grande. Entonces muchos de esos abogados juniors van a operar mucho como legal operations, ayudando a implementar la inteligencia artificial en el estudio. Después hay temas de competencias que también, digamos, hoy con la inteligencia artificial se piensa que tal vez otros players puedan entrar a competir con los grandes estudios. Estudios de menor tamaño, con uso de inteligencia artificial, proveedores de servicios jurídicos alternativos. Y esto nos lleva a otro punto muy importante que son los data lakes, ¿no? ¿Qué son los data lakes? Son justamente los repositorios que tenemos los estudios de contenidos generados años y años que hacen a nuestro know-how, a nuestra trayectoria, a la confianza de alguna manera que fuimos generando con todo esto. Entonces la inteligencia artificial te puede dar un modelo muy bueno de algo, pero obviamente ese modelo se ve sumamente enriquecido si vos lo contrastás o lo complementás con un data lake propio. Entonces me parece que ahí todavía podés enriquecer mucho el servicio que vos le prestás a los clientes. Diego, la misma pregunta para vos por ahí con el agregado, obviamente, cómo está viendo Marval todo el tema del negocio, del asesoramiento legal como negocio, y también cómo ven un poco, bueno, el tema de qué áreas, vos tocaste un poco eso, Flor, qué áreas van a ser más resilientes, qué áreas ves que pueden dar ese valor agregado que va a ser más difícil de reemplazar con un agente, con un chatbot, con el tipo de tecnología que estamos viendo ahora. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Bueno, gracias Pau, hola, buenas tardes. Me parece que hay algo que creo que es importante marcar, al menos en nuestra opinión. Hay que probar mucho, ves como abriste vos, Pau, diciendo que es momento de moverse, y creo que si algunos están en un estadio en el que dice a mí no me va a afectar o yo no creo que mi negocio tenga algo que ver con esto, hay que intentar correrse rápidamente de ahí y empezar a probar. Hay 1000 herramientas, no todas son iguales de útiles, no todo lo que queremos hacer necesita inteligencia artificial, a veces es automatizar algún proceso, pero hay que probar y creo que ya llegó el momento de movernos un poco, de tener esa duda. Lo segundo, y creo que voy a ser autorreferencial con el estudio, es importante tener un plan, es entender qué es lo que queremos hacer y a dónde queremos ir con inteligencia artificial. Marcar ese plan, tener gente que esté pensando mucho tiempo cuál es ese objetivo y después seguirlo, porque lo que les debe pasar a todos ustedes también es que llega mucha información todos los días. Todos los días hay algo nuevo, todos los días hay una herramienta mejor, todos los días hay esto va a pasar. Y si pensamos bien ese plan y creemos que es el mejor plan que tenemos, lo tenemos que seguir porque van a tener un montón de presión del negocio, en nuestro caso desde nuestros socios, de todos los días hacer algo distinto. Y la verdad que no se puede hacer todos los días algo distinto si pensamos que lo correcto es lo que estamos haciendo y que hay que seguir por ahí. Y lo último es pensar en esto como complementario. Después veo cosas muy parecidas a las que decía Flor. Primero es el impacto en trabajos más de menor valor agregado, más simples, más automatizables, que normalmente está asociado con abogados más junior. Creo que ahí hay una gran ayuda para hacer primeros borradores. No obstante, me parece que todavía, al menos con la tecnología que tenemos hoy, estos primeros borradores necesitan mucha revisión y validación. Si ustedes miran informes de estudios, sobre todo miramos Estados Unidos que está más desarrollado, los informes dicen que vamos a necesitar muchísima cantidad de abogados más jóvenes. Creo que ahí hay una readaptación tal vez del talento que hablaba Flor, a hacer más revisión y validación de lo que la inteligencia nos va dando. Ustedes también leen miles de fallos sobre citas erróneas, argumentos que no estaban en la demanda y la produce. Bueno, hay un montón de trabajo que hacer ahí
Creo que va a ser mucho menos útil en lo que también decía Flor, de trabajos más complejos. Y creo que ahí nos va a poner a prueba mucho a todos los estudios o a los departamentos de legales en general, a ver qué tan fáciles nos adaptamos y somos flexibles para los cambios que se vienen. Me parece que los cambios van a ser más rápidos de lo que estamos acostumbrados y hay un cambio cultural. Yo creo que es necesario un cambio cultural fuerte, nosotros estamos luchando todos los días con eso, que es una especie de inteligencia artificial adelante, ¿no? De probar primero que muchos de los trabajos que hacemos se hagan primero con la inteligencia artificial y ver qué nos devuelve. Nos pasa a nosotros que tenemos algunas herramientas que estamos probando y vemos las métricas, hay poco uso en algún usuario, lo llamamos y nos dice, no, estoy con mucho trabajo, no tengo tiempo. Yo, no, cuando tenés mucho trabajo es donde más deberías intentarlo. Probá, fíjate cuáles de todos esos procesos en los que estás trabajando te puede servir y fíjate y danos feedback sobre para qué te sirvió. Pero creo que ese cambio todavía cuesta y sobre todo en los que son más experimentados, para ponerlo de alguna manera. Después también me parece que hay un tema que lo decía Flor, en la base de la pirámide, los trabajos de más juniors, que es en el trabajo por hora, que es lo que también están viendo muchos informes, pero la verdad que si ustedes comparan y miran informes también, vuelvo a Estados Unidos porque es donde más está utilizándose en estudios de abogados herramientas de inteligencia artificial, este año vienen facturando y tienen ganancias y facturación por hora mayores que los años anteriores. Entonces tampoco está tan claro que el efecto inmediato sea trasladable de una inteligencia artificial que nos ahorra tiempo en algunas tareas, se traslade a la facturación, porque evidentemente están reencontrando dónde trabajar otros profesionales. Otro efecto que veo, estoy bien de tiempo, es en que se van a desarrollar o estamos desarrollando habilidades que ya se venían dando, pero creo que más aún ahora, que tiene que ver con todo lo que es revisión, con todo lo que es la validación, que es un poco, perdón que tengo algunas notas de cosas que no me quería olvidar. ¿Qué te dijo ChatGPT? A ver, decinos. No, este creo que lo preparé yo, pero no puedo asegurar. No, el prompteo, otro tema, me parece esencial, ¿no? Digamos, si bien muchas herramientas de las que estamos probando van mejorando, te diría, cada 3 meses. Cada 3 meses la versión que te vuelven a disponibilizar es mucho mejor que la anterior, pero el prompteo tiene un tema, ¿no? De cómo preguntamos, nos pasa también mucho en el estudio, que algunas personas lo usan y dicen, che, no, la verdad que a mí no me sirve. ¿Por qué no te sirve? No, pues yo le pregunto algo y me devuelve cualquier cosa. Entonces empezamos a trabajar un poco en ver cómo lo están haciendo y vemos que es mejorable. Muchas herramientas empiezan a tener prompteos propios, entonces si vos querés comparar 2 documentos en una transacción, que te haga un markup y te lo devuelva en Word y te lo abra, y encima te lo envíe por correo electrónico, hay un botoncito que hace todo eso solo. Entonces también hay una duda, ¿no?, de cuánto vamos a mejorar en el prompteo, pero si alguno está interesado en hacer herramientas propias para su propio departamento legal o la firma, es una buena idea. Y por último, para terminar, veo que hay un impacto, o que me parece que hay que hablar un poco, cuando hablamos del modelo de negocio, en todo lo que son alucinaciones y responsabilidad, ¿no? Porque es claro que hay trabajos súper sencillos que vamos a poder producir rápidamente con alguna inteligencia, pero después hay un montón de responsabilidad nuestra en todo lo que preparamos, en lo que presentamos. Las herramientas se equivocan, es matemática, hace probabilísticamente nos da respuestas, entonces en esa probabilidad se equivoca, y es muy importante que tengamos esa revisión, porque cuando se equivoca una vez, es probable que en cascada se pueda ir equivocando un poquito más a lo largo de lo que nos está produciendo. Entonces la revisión humana creo que ahí de nuevo es esencial, Pau. Y estamos bien de tiempo, pero no estamos tan bien como creíamos que íbamos a estar, pero a los dos, antes de pasar allí a Santi Gini, que tiene otra perspectiva, hablaron todos de los juniors, ¿no? Como que hay una cierta conciencia o alerta de qué va a pasar con esta base de la pirámide. ¿Qué piensan ustedes que hay que darles en términos de formación? ¿Cómo están viendo quién los va a entrenar? ¿Los va a entrenar una inteligencia artificial? ¿Los va a entrenar un abogado muy senior que entienda qué van a necesitar de ellos? ¿Los van a entrenar por ahí para habilidades blandas? Hoy hablamos de eso con algunos colegas. Yo soy abogada, hago legales, pero hago policy también. Y es muy importante esa interacción humana que en ciertos casos es irreemplazable. Entonces, no sé, si nos cuentan brevemente, 2 minutos. Lo hago cortito. Te digo lo que tenemos nosotros, al menos, Pau, y no es perfecto, pero
¿no? Tenemos talleres de redacción internos, que los usamos un montón, tenemos lingüistas adentro del estudio que nos ayudan a redactar mejor, a ser más convincentes, a que algunos, los que litigan, presenten escritos más cortos y al pie y que intenten convencer, que el que hace memos mejore. Eso creo que es esencial para estas nuevas generaciones, aún con el uso de inteligencia artificial. Tenemos entrenamientos propios nuestros, se juntan nuestros equipos de seniors con los socios de determinado tema, procesal, lo que quieran, y damos cursos internos y aprenden un montón. Yo me crié en Marval aprendiendo de Miguel O'Farrell, yendo a las audiencias, yendo a reuniones con clientes, volvíamos en taxi, caminando de tribunales y aprendías un montón. Hoy, después de la pandemia, eso se cortó un poco, entonces intentamos generar esos espacios y lo que para mí no falla nunca, pero se necesita tiempo, es sentarnos a corregir los temas con los abogados más juniors. Te traen un tema, te sentás, le explicás por qué es el cambio, por qué cambiaste esto, por qué esto sería mejor. Demanda tiempo. Nosotros confiamos mucho ese trabajo en nuestros abogados seniors, se sientan muchísimo con los juniors e intentamos capacitarlos. Y después, en la parte más de inteligencia artificial, tenemos cursos internos con terceros que vienen y nos ayudan, con las mismas herramientas que te dan capacitación, lo hacemos seguido, e intentamos en el mejor de esos dos mundos entre mortales y la inteligencia artificial que se capaciten lo máximo posible para hacer todo el trabajo que necesitamos. O sea, sofisticarlos, digamos, ¿no? Porque claramente, Flor, en el caso de ustedes, un minuto. ¿Se escucha ahora? Sí. Bueno. Nosotros también tenemos entrenamientos semanales para todas las categorías de abogados y ahí, digamos, participan todos y después tenemos capacitaciones puntuales según el área de la categoría de los abogados. Por ejemplo, la capacitación para juniors está enfocada en determinadas tanto virtudes como de limitaciones que tiene la inteligencia artificial y haciendo foco en el pensamiento crítico. Pero un poco también en línea con lo que decía Diego, también después capacitamos a los seniors porque son ellos los que no tienen que dejar de hacer lo que hicieron siempre, que es cuando un junior te traía un trabajo, vos le preguntabas, ¿y esto cómo lo analizaste? ¿A dónde fuiste a buscar? ¿Y esta jurisprudencia que estás citando, la leíste in extenso? ¿Estás seguro de que esto sale del voto de la mayoría? O sea, todo ese trabajo que ahora cuando te trae un junior un trabajo hecho con ayuda de inteligencia artificial es mucho más verosímil e impactante, no por eso hay que dejar de hacer ese recorrido, ¿no? Porque además esa es la forma en que vos le enseñás al junior a mantener ese pensamiento crítico, a entender que tiene que seguir haciendo este recorrido. Y sobre todo enseñarles a confiar en la herramienta, en todo lo que es confiable, y a desconfiar de la herramienta en todo lo que justamente el humano tiene que suplir y enriquecer. Gracias, Flor. Santi, paso a vos porque vos estás en algo que va a ser clave. Hablamos de los juniors, vos estás en o de los semi-seniors, vos estás en la frontera de la educación. Siempre estuviste en la intersección de la educación y la educación en tecnología, en particular en Derecho y Tecnología. ¿Qué estás viendo vos desde ese lado? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en la educación? Vamos a dejar de lado un aspecto clave que es la justicia, ¿no? ¿A qué velocidad va a ir la justicia en esta transformación? Pero al menos la educación, ¿cómo lo están viendo ustedes en la universidad, en San Andrés, por ejemplo? Sí, por eso el colectivo, la educación es muy grande. Sí, la educación de los abogados, digamos. Puedo hablar por ahí de las universidades con las que más contacto tengo. Y también creo, aprovechando que hay tantos abogados estudiosos, creo que los estudios tienen una gran oportunidad acá. Dentro de los desafíos en sentido positivo, creo que para los estudios puede haber una revalorización de formarte en un estudio. Entonces, parto la pregunta del principio. En grado, creo que nadie dice voy a hacer una opción rebelde en mi vida, voy a estudiar Derecho, ¿no? Entonces, en general, somos gente conservadora y seguimos teniendo docentes que piden saber un montón de letras de cambio que nunca vas a ver en tu vida, o cómo estaban, no sé, un poco así medio Harry Potter que decía no sé cuánto Leviosa, bueno, manus iniectio, y un montón de palabras en latín del derecho romano, porque son las bases del derecho civil. Yo la verdad que prefiero que, no sé, si alguno de mis hijos se dedica al derecho, sepa la diferencia entre el código objeto y el código fuente, qué es una dirección IP, cómo funciona Internet,
Todas cosas que no están en ningún programa de grado, por ahí como optativa en algunos casos. De hecho, yo en Austral, que inicié la carrera, el programa inicialmente era una materia optativa, ¿no? Pero sin embargo, título de crédito, una materia de las difíciles, y romano también, ¿no? Entonces, creo que está pasando eso. Pero también hay una forma, creo que si sinceramos grado, ya hoy es como, bueno, es la base, es casi un secundario más, y todo el mundo, o sea, en cualquier estudio competitivo, muy probable que te pidan un posgrado en lo que vas a hacer. Y ahí es donde ya empiezan a haber opciones más interesantes. Lo que no quita que podamos replantearnos, ¿qué estamos haciendo en esos 4, 5, 6 años, depende del programa, jóvenes que estudian Derecho? Hasta qué punto vale la pena lo que le estamos dando, ¿no? Porque, de vuelta, saber las medidas o incluso saber mucho de una letra de cambio, muy probable que no le cambie en ningún momento la profesión a nadie, y de repente saber cómo funciona Internet, sí. Atravesó todas las áreas del derecho, elegí un área del derecho y la que quiera. Veo acá algunos colegas y veo, bueno, no sé, me puedo basar en esta mesa y puedo ver, no sé, a Bernie y decir, bueno, defensa de la competencia, habrá temas en defensa de la competencia y este tipo de compañías que desarrollan AI. Veo laboral, bueno, ¿cuántos conflictos? Hay que reglamentar el mail después de la 18. Entonces, la tecnología atravesó todo. No entender la tecnología es un problema, ¿no? Veo, bueno, la CNB está sacando 2 meses resoluciones sobre tangibles llevados a, ¿no?, nuevas formas de inversión. Entonces, nada, o sea, no hay ningún componente de la vida humana que no haya sido matizado de una forma por la tecnología. Seguir optando por las hojas legales y un montón de cuestiones parecería un error. Hoy creo que a lo que más le puede interesar, bueno, entiendo que los estudios jurídicos, por la realidad de Argentina sobre todo, han encontrado con algún desafío en la retención del talento, porque de repente ir a poner sellos o hacer un trabajo menos exigente y menos error te generaba ingresos bastante más sustanciales u otro tipo de cuestiones que no necesariamente eran las razones correctas para hacer un cambio de carrera. Bueno, los estudios jurídicos pueden ser una gran fuente de formación en todos estos tipos de temas y darle muchísimas más herramientas a los juniors, a los seniors, para que incluso si quieren hacer una carrera fuera del estudio, bueno, puedan hacer cosas infinitamente más interesantes, que agreguen muchísimo más valor. Creo que nadie encuentra una gran felicidad en ponerse ellos y siguen haciendo cosas que tienen impacto en la gente y que ayudan. Bueno, creo que eso es positivo. Desde lo académico, de vuelta a la grado, está muy descafeinado, le falta muchísimo. No están los programas, creo que tiene que ver de vuelta con la forma de ser de los abogados. En posgrado ya hay muchísimas opciones y dentro de las muchísimas opciones hay un infinito de verticales en los cuales se puede profundizar, ¿no? O sea, digo, la inteligencia artificial también va a atravesar muchísimo de esos verticales, pero bueno, ¿cuántos abogados de en serio saben de cripto? ¿Cuántos abogados de en serio saben de intermediarios con todo lo que impacta en el discurso público, libertad de expresión, propiedad intelectual? Bueno, en propiedad intelectual lo mismo. Es como que bueno, hay muchos posgrados dentro de esos posgrados también. Sí, absolutamente. Entender, bueno, para mí es trabajo de todos los días hablar con ingenieros que están desarrollando producto y hacer esa traducción entre la regulación, la normativa, el ecosistema y lo que el ingeniero traduce de eso. Y bueno, Bernie, también te miro, estamos todos mirándote a vos, pero bueno, datos es inteligencia artificial básicamente, y datos es privacidad, y datos es competencia, y datos es seguridad y consumidores, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, para cerrar, pues nos quedan 8 minutos, última pregunta, vamos a ir al tema que originó este panel, que es el tema de el uso de herramientas de inteligencia artificial, en particular generativas, porque inteligencia artificial usamos todos hace muchísimos años,
pero la gran disrupción fue con la inteligencia artificial generativa, a la que le hacemos un montón de consultas y le proveemos un montón de información que puede ser confidencial. No solo personal, sino confidencial, que esté protegida por trade secrets, por un montón de distintas protecciones. ¿Cuáles son las recomendaciones para esto? Hoy hablábamos un tema súper interesante, creo, el tema del privilegio, ¿no? La confidencialidad. Es si yo estoy hablando con un chatbot y le pido asesoramiento legal, tal vez su asesoramiento legal es impecable, pero no está sujeto a ningún tipo de confidencialidad. Lo mismo que si le pregunto cuestiones médicas. Ahí hay una diferencia en el valor de un profesional, digamos. Bueno, ¿cómo este profesional está encarando los temas de confidencialidad? Pregunta para los tres, la toma el primero que Flor. Bueno, en temas de confidencialidad, a nosotros lo que nos pasó, apenas apareció ChatGPT 3.5, lo primero que nos preguntamos es qué vamos a hacer con esto, porque la van a usar, querramos o no, y entonces nos juntamos y lo primero que hicimos fue decir, nosotros queremos que nuestros abogados usen inteligencia artificial, ahora esto tiene riesgos y nosotros estamos obligados al secreto profesional y además queremos proteger la propiedad intelectual de nuestros clientes. Entonces lo primero que hicimos fue elaborar un protocolo de seguridad indicando a la gente cuáles eran los usos válidos y los usos no válidos de la inteligencia artificial, qué era lo que el estudio iba a permitir y no, y cuáles eran los recaudos que tenían que tomar, pero ese protocolo solo no alcanzaba, teníamos que capacitar a la gente tanto en el uso de la inteligencia artificial como en la aplicación del protocolo para que entendieran de qué estábamos hablando, y ahí todavía no existían otras herramientas que hoy existen, que corren sobre versiones de GPT, por ejemplo, como puede ser Harvey o CoCounsel u otras. Y después, cuando empezamos a contratar licencias de algunas de estas herramientas, por un lado lo que nos queríamos asegurar de tener contratos con cláusulas de confidencialidad muy robustas, por otro lado, asegurarnos de que las herramientas no se entrenaran con los datos personales que nosotros aportábamos. También lo que buscábamos era que estas herramientas tuvieran certificaciones de seguridad que a nosotros nos dieran tranquilidad de que las herramientas, digamos, las medidas de seguridad que tenían eran equivalentes a las de otros vendors de tecnología que nosotros estábamos utilizando. Pero la capacitación a la gente diría que es fundamental y permanente y periódica, porque después habrá herramientas en las que con aviso a los clientes se podrá utilizar información de clientes y también con sus bemoles, porque no todo se puede colocar, hay cierta información que es muy sensible o que está, digamos, que tiene una propiedad intelectual que realmente no justifica meterlo en la inteligencia artificial de ninguna manera, o modelos de negocio muy novedosos que anonimizándolo y todo es muy fácil determinar de quién o más o menos de qué industria, que hay 2 o 3 players principales estás hablando. Entonces, bueno, todo esto es parte de protocolos y capacitación que es necesario darle a nuestros abogados de manera periódica. Diego. Voy a ser breve. Muy parecido a lo que dice Flor. Nosotros también tenemos un protocolo, obviamente, que intentamos capacitar y seguir. Hacemos controles y obviamente es difícil de hacer un control de todo lo que pasa. Los chicos tienen sus teléfonos, algunas computadoras personales que también traen, pero bueno, capacitamos e intentamos que entiendan la importancia que tiene. Cuento lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos un comité de innovación estratégica. Ese comité tiene responsabilidad que cualquier cosa que tenga que ver con confidencialidad y seguridad tiene que pasar por el comité, tiene un visto bueno, hacemos procesos de due diligence de los vendors, tiene una parte legal que la hacemos nosotros, que por suerte tenemos abogados para hacerlo, negociamos muy fuerte los contratos, tenemos contratos modelo de lo que nos sentimos cómodos, un poco lo que decía Flor, pero tiene cláusulas de todo tipo. Tenemos una parte, un due diligence de seguridad, que tenemos cada vez más grande nuestro equipo de seguridad, ciber dentro de Marval,
muy parecido a lo que les piden los clientes que nos hacen auditorías, a todos ustedes les debe pasar lo mismo, hacemos la misma auditoría y una vez que nos sentimos cómodos, recién ahí lo podemos usar. Una sugerencia no pedida es que si tienen un proveedor que viene con un contrato y ustedes se lo cambian todo y lo acepta todo sin decir nada, probablemente no lo va a cumplir. Así que mírenlo con más detalle porque pasa bastante y nosotros desistimos de algunos proveedores que pasó eso. Y yo lo que haría es, si tuviese que dar alguna sugerencia que dijiste vos, Pau, es que nos garanticen, al menos contractualmente, que no van a usar nuestra información y la documentación que subamos para entrenamiento, que no la van a compartir con terceros, que tienen las medidas de seguridad adecuadas. Muchas empresas de estas están certificadas ISO 27001 o tienen la certificación NIST, eso da más tranquilidad, porque en definitiva no podemos tener la seguridad total. Que no lo comparten, y después hay algo que me parece bastante importante y algunos proveedores lo hacen, otros no, es que nos garanticen que tienen lo que se llama un tenant privado. Dentro de su nube gigante nos dan un cuartito que supuestamente es nuestro y solamente nuestro y que no se mezcla con información de terceros. Hasta ahí llega el due diligence que podemos hacer para este tipo de herramientas, pero mi mensaje de nuevo positivo es que si encuentran proveedores de esas características lo usen y sigamos probando, que me parece que hay un montón de posibles usos positivos y comparto lo que dice Flor, tal vez alguna información, algunos casos en particular, pero recordemos también, me parece que hay algo que sí es importante decir, que todos los correos electrónicos de la mayoría de los que estamos acá corren en la nube, con lo cual toda la información súper sensible que recibimos todos los días para distintos temas en los que trabajamos están ya en una nube de otro tercero. Muchos de esos terceros son los mismos dueños de muchas de las aplicaciones de AI que estamos usando, con lo cual tampoco saldría corriendo por ese tema. Gracias, Diego. Bueno, vamos viendo esto que decíamos al principio, ¿no? Ya hay acciones, hay que moverse y empezar a abordar el tema. Santi, cerrás vos. Dale. Sí, cierro, por ahí continúo un poco. Tengo una pregunta, perdón. ¿Hace falta alguna guía ética, algo del colegio de abogados? ¿Hace falta algo institucional en esto? El Colegio Público de Abogados tiene una guía, está publicada. El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por lo menos, tiene una guía escrita en un tono bastante paternal, de prácticamente anímense, pero no hagan, que es un poco simpática. Si la googlean aparece un PDF divino con los autores. Yo creo que sí, que las palabras claves un poco que salieron, pero si tengo que simplificarlo, es due diligence, risk assessment y sobre todo el mantra de la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil de la cadena. Si vos pagás $1 millón en firewalls, tenés todas las trabas tecnológicas, un servidor propio, pero después un abogado dice, che, pero mira qué buena esta herramienta que me sugirió, un pop-up, y a ver, voy a subir este contrato, y bueno, ese es tu nivel de seguridad. Entonces, y además estoy seguro que todos los que trabajen con empresas serias y que no tengan una relación histórica, los propios clientes ya les estén haciendo el due diligence a ustedes. Por más que a veces es incómodo estando en el rol de abogado in-house, bueno, decime cómo cumplís, bueno, eso obviamente llega y también tiene que ver, eso llega obviamente por órdenes internacionales y por cumplir con estándares normativos, pero también tiene que ver con lo que decía Diego, o sea, no es lo mismo contratar no sé, a la nube o la AI de una compañía listada en la bolsa, que vos ya sabes que tiene una serie de cumplimientos que, no sé, los amigos de mi primo que están todos en el ReproCan y se juntan a codear en Starbucks. Sería como más riesgoso, la experiencia indicaría. Entonces, de vuelta, due diligence, risk management y el otro mantra que era la seguridad es tan fuerte como el eslabón más débil. Gracias, Santi. Bueno, gracias a todos. Just in time. Y bueno, seguiremos seguramente con este tema dentro de IDEA, porque hay mucho más para conversar. Gracias.